Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio andamos en los temas que le competen al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades sociales y sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. A pesar de todo, el paro no para, por eso se realizó un plantón con cacerolazo, porque Duque no escucha al pueblo. El paro no para, así lo evidenciaron algunos trabajadores, estudiantes, pensionados que pertenecen al comité de paro. El motivo no podía ser otro, el aniversario de haber presentado el pliego de emergencia ante el gobierno nacional. Por eso se sigue resistiendo y las nuevas orientaciones son los plantones. El paro continúa, Michael, y la tarea es seguir alimentando estos espacios. Ese es el compromiso que tenemos muchos sectores y esperamos que este segundo semestre tenga elementos de combate bien significativos en todos los espacios. Y es que a pesar de haber redireccionado el paro, el gobierno no quiere el diálogo de las peticiones que se hicieron en los días de marchas y movilizaciones. Por eso hay que recordar que la lucha social continúa y que si no se ha salido a las calles es porque se redirecciona el paro. Por eso hay que seguir con dinámicas distintas, acoplándonos a la situación, pero el paro no puede parar. La movilización tiene diferentes aspectos y estamos convencidos, primero que tenemos la razón, el problema no se ha solucionado, sigue el baño de sangre, el viernes en Cali mataron 3 compañeros, siguen asesinando todos los días y las razones para parar siguen las mismas. Las centrales obreras siguen decididas a buscar que el gobierno que se hace el sordo escuche al pueblo. Son muchas las peticiones y las necesidades, por lo que las protestas siguen. El plantón siguió porque a los jóvenes los están matando para no brindarles oportunidades y qué es lo que están pidiendo. No podemos dar un pie atrás y tenemos que seguir en pie de lucha. Aunque la marcha parezca disminuir, la inconformidad sigue dentro de los corazones de los jóvenes. Eso no quita lo que es la realidad. Y que nos están censurando y que nos están matando y que los muchachos que estaban desaparecidos ya empezaron a aparecer en los ríos. Lo único cierto es que las marchas continúan, los plantones, todo para que el gobierno escuche al pueblo, porque el paro no para. ¿Cómo continúa el paro y cómo va la negociación del pliego? Nos lo cuenta Darío López, presidente de la organización sindical. Muy buenos días a los educadores y a todas las personas que a esta hora ven este programa. Lo primero es informarles que el magisterio colombiano y los sectores sociales han tomado la decisión de modificar la táctica que se venía desarrollando desde el 28 de abril, fecha en la cual el Comando Nacional de Paro determinó la protesta de los colombianos en contra de las políticas arrasadoras y nefastas del gobierno de Iván Duque, en el entendido de que esos proyectos y todas esas normas atacaban directamente al pueblo colombiano, como lo fueron la reforma tributaria, la reforma a la salud, la negativa del señor presidente y del gobierno nacional a sentarse a negociar el pliego de emergencia y la no respuesta que desde el año 2019 no había dado el gobierno en torno al pliego nacional que se le había presentado. Esto sumado a la serie de situaciones que durante el presente año se han venido dando en el sentido de no llamar a FECODE a negociar su pliego y de no llamar a la comisión de los estatales para que se inicie el proceso de negociación de su respectivo pliego que determinará finalmente el aumento salarial para todos los trabajadores al servicio del Estado. Todos esos acumulados originaron que decidiéramos salir a las calles a protestar, incomodar a las personas, porque para todos es claro que un paro incomoda a mucha gente, pero podemos decir que el balance es altamente positivo. Y como el gobierno nacional tomó la decisión de dilatar y de dilatar y de dilatar y no negociar ni con el comando de paro, entonces se ha determinado la modificación de la táctica, la que se ha variado en el sentido de presentar una serie de proyectos al Congreso que vayan a resolver todos estos problemas
quedan después de estos 46 días de protesta. Para el caso del magisterio, en la Junta Nacional se toma la decisión de remodificar o reestructurar la táctica que se venía utilizando en el entendido de que el paro aún no se ha levantado, el paro aún no se ha suspendido, no se ha acabado. Por el contrario, lo que estamos diciéndole a los educadores es que continuamos en el cese de actividades, pero estas acciones se modifican por una serie de medidas que se van a tomar en la federación para cuando regresen los educadores después del proceso de vacaciones. Sin embargo, tenemos que plantear que todas estas medidas han obligado al gobierno a cumplir, primero, retirando todos estos nefastos proyectos y segundo, han obligado al gobierno nacional también a modificar su posición y su postura. En el caso de los docentes se ha logrado que se instale la mesa de negociación del pliego de peticiones presentado por FECODE, situación que se dio desde la semana anterior y que esperamos tenga el desarrollo completo, puesto que en la primera reunión se definieron los mecanismos, se definieron las condiciones, se definieron los momentos, las fechas y el calendario para darle curso a la discusión y negociación del pliego que ha presentado FECODE. Ahí es donde necesitamos que la unidad de los maestros sea el elemento base para obligar al gobierno con la presión a que saquemos adelante este pliego y a que finalmente la educación pública sea la beneficiada en el entendido que queremos una financiación adecuada, de que queremos una escuela de la presencialidad, pero la queremos con muy buenas condiciones y obligando al gobierno a que aporte lo necesario para que se doten los establecimientos educativos de los protocolos y los elementos de seguridad que nos permitan un regreso. Así las cosas, tenemos que ratificar nuevamente que el paro continúa y que estén en estado de alerta los educadores, así lo declaró la Junta Nacional, para que cuando sean convocados podamos hacer medida de presión para garantizar la negociación efectiva y positiva del pliego nacional que ha presentado la Federación, al Ministerio de Educación y que este proceso avance en los mejores términos. ¿Cómo va el paro para el magisterio y la situación de Nelson Alarcón? Nos la cuenta Fabio Manuel Herrera, secretario de Prensa y Propaganda de FECODE. Un cordial saludo para toda la comunidad educativa y especialmente para nuestros compañeros maestros y maestras. Comentarles que desde el pasado 15 de junio se instaló la Mesa Nacional Gobierno FECODE, donde participa el Ministerio de Hacienda, participa el Ministerio de Educación y otras autoridades que tienen que ver con el Servicio Educativo Nacional. Por parte de FECODE se designó una comisión de 11 ejecutivos que tendrán la responsabilidad de adelantar el proceso de negociación directa que tiene que ver con el tema de las relaciones laborales entre el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Asimismo, se designaron 4 compañeros que iremos a la Mesa Nacional Estatal, donde se discute la política laboral y salarial de los trabajadores estatales. Hasta este momento se definió la metodología, las reglas de juego y el cronograma de reuniones. A pesar del esfuerzo que hicimos para que se diera la negociación los 5 días de la semana, de 8 a 12 y de 2 a 6, no fue posible y el gobierno terminó planteando que la negociación se desarrollaría martes, miércoles y jueves, los días martes en la mañana, los días miércoles por la tarde y el día jueves de 8 a 1 de la tarde. De tal manera que con esta dinámica hemos iniciado a abordar con todo el interés y la responsabilidad la temática de la problemática general del magisterio colombiano. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que hemos hecho por sentar y priorizar algunos temas, el gobierno ha tratado
de diluir la atención frente a los temas que tienen que ver con el retorno, con la escuela biosegura, con las situaciones atinentes al magisterio y a la coyuntura en que nos encontramos, y ha comenzado a hablar acerca de la importancia de revisar la negociación, los puntos que quedaron pendientes del 2019 aún no se abordan con la profundidad para que se le dé cumplimiento, y pensamos que esta dinámica de la negociación es propia de una situación que ya conocemos, donde en principio el equipo de gobierno va a tratar de posicionarse lo más fuerte posible para poder incidir en la negociación con FECODE. Pero igual, nuestro equipo de asesores, nuestros compañeros, nos encontramos todos preparados para darnos la pela con el gobierno nacional, que hoy viene en una actitud mendiga, planteando que la crisis que tiene el país requiere de la solidaridad de los trabajadores y especialmente de los trabajadores estatales, pero cuando también ha habido abundancia, allí no hay ningún beneficio para los trabajadores, porque siempre la postura del gobierno es restar, restar y restar, y nada de adicionar cuando también hay vacas gordas. Rodeada de esta situación, avanzan las amenazas. Estas 2 últimas semanas han sido de torpedeo total a través de las redes y de otros medios, y esto ha generado que en el caso del compañero Nelson Javier Alarcón, que es actualmente nuestro tesorero y miembro del Comité Nacional de Paro, haya tenido que salir del país precisamente por el tipo de amenazas que se están generando contra él y su familia. Para nuestro compañero le hemos expresado toda nuestra solidaridad, e igualmente hemos recibido la solidaridad del Comité de la Internacional de la Educación, desde donde diferentes países, los compañeros maestros de los sindicatos hermanos, se vienen pronunciando, exigiendo garantías, no solamente para el compañero Nelson, sino para toda la dirigencia sindical y social de este país, que hoy enfrentamos desde hace 57 días un paro nacional con unos matices totalmente diferentes a lo que históricamente hemos vivido, pero que recogen la situación de la realidad del país y la problemática que vivimos los distintos frentes sociales. Entonces, para nuestro compañero la solidaridad, igualmente estamos solicitando a los compañeros maestros de las regiones que abracen a su organización sindical, que no crean en la publicidad que se está haciendo en contra de los sindicatos, porque lo que están buscando es precisamente aislar a los compañeros para golpearlos. Información de interés general para todo el magisterio del departamento de Caldas y el eje cafetero en aula abierta. Se viene desarrollando el proceso de vacunación en Caldas, ya se avanza hacia una inmunidad de rebaño. La meta es llegar a más de 700.000 personas vacunadas en el departamento. Es un proceso que avanza con la celeridad adecuada, con la transparencia, con la seguridad y con la eficacia que pide el Ministerio de Salud para el Plan Nacional de Vacunación. El 85% de las dosis entregadas a las IPS vacunadoras. Si revisamos en porcentaje de cumplimiento en este indicador en los municipios, podemos decir que casi todos están por encima del 80%, algunos están entre el 70 y el 80%. Asimismo, se viene acompañando el proceso de vacunación de los docentes del departamento para cumplir con la directriz del Ministerio para un posible reingreso a clases a partir del mes de julio. El acompañamiento a la vacunación de los docentes ha sido permanente, ha estado nuestro equipo de vigilancia epidemiológica. Pensamos que vamos a cumplir con la meta que está pidiendo el Ministerio, aunque en este momento estamos pendientes de la llegada de nuevas vacunas para continuar con este proceso. De igual forma, ya se ha realizado un número significativo de la aplicación de este biológico en sus primeras dosis a un número representativo de docentes en el departamento. Con respecto a la vacunación de docentes, en este momento tenemos vacunados en el departamento de Caldas con primera dosis 5.523 docentes,
Estamos muy pendientes que el ministerio nos envíe segundas dosis para continuar con el proceso. Nosotros somos conscientes que debemos vacunar, debemos tener como prioridad la vacunación con segundas dosis a los docentes, dado que es una directriz nacional que se retorne al ámbito escolar lo más pronto posible y está determinado para el mes de julio. Muchos docentes que por la virtualidad y que son de otros municipios fuera de Manizales lograron su biológico en Manizales. Con más de 5.500 docentes vacunados se espera aplicar la segunda dosis y así completar el esquema. Los docentes se pueden vacunar en el sitio donde estén ubicados. Todo depende de la disponibilidad de vacuna que tengamos. En el municipio donde esté un docente, por ejemplo, acá en Manizales hay alrededor de 400 docentes que no tienen su lugar de trabajo acá, sino en los municipios, pero por alternancia estaban ubicados acá en Manizales. Esos docentes fueron vacunados. En Manizales, en Villa María y en los municipios se ha avanzado con el proceso y los docentes han cumplido con la cita para que el regreso a clase sea una realidad por parte de los docentes. La mayoría de los estudiantes no tiene conectividad, entonces es muy complicado trabajar con ellos así. Entonces ya, si Dios quiere, próximamente presencialidad. Pues mucha alegría y mucha seguridad en cuanto a mi salud y la de las personas que me rodean, y más uno que está trabajando con estudiantes. Eso da mucha seguridad para las personas que están alrededor de uno y para uno también en el ámbito de la salud. Se espera que el gobierno cumpla con las condiciones de bioseguridad para las instituciones, para el regreso a clase. Los docentes ya están haciendo lo suyo, que es vacunarse, y la mejor actitud para el retorno. La Directiva Ministerial 05 y la Resolución 777 nos la explica Víctor Hugo Acosta, secretario de Prensa y Propaganda de Educal. El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Directiva Ministerial 05, está en una andanada por imponer presencialidad total a lo largo y ancho del país. Lo preocupante es que parte esa directiva ministerial de dos preceptos que son absolutamente falsos. El primero es que ya está el esquema de inmunización completo en todos los docentes, y eso todavía no es así. Y la segunda parte que consideramos que es falsa es que ya están dadas todas las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas, y eso tampoco es cierto. Por eso vemos con preocupación varios aspectos de dicha directiva ministerial. Uno, que en el tema de zonas de difícil acceso impone una especie de chantaje hacia esos docentes, por la siguiente razón. Cuando el mismo Ministerio de Educación Nacional conceptuó para el pago de esos docentes que se encontraban en virtualidad o presencialidad o alternancia, decía que esos sitios, esas zonas, esas sedes eran las que estaban en difícil acceso y no el docente. Por eso, independientemente de la modalidad en la que estuviera el docente, pues se les pagaba esa bonificación, que es un tema de ley. Pues hoy, sorprendentemente, se les dice a esos docentes en esa directiva ministerial que si no asisten de manera presencial no hay un pago de esa bonificación. Lo repito, un chantaje por parte del Ministerio de Educación. Lo otro es que crea un mecanismo de supervisión de que si los docentes están yendo de manera presencial, y nosotros decimos, aquí no hay una oposición per se al tema de la presencialidad, pero sí estamos diciendo que si están muy exigentes en la supervisión de si están o no en la presencialidad, también requerimos que sean absolutamente exigentes en que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad y además que esté garantizado el esquema de vacunación de docentes, directivos docentes y demás. También debe estar garantizado lo que está en la misma resolución 777 del Ministerio de Salud, y es el tema del PAE y el transporte escolar, que sabemos que en muchos municipios ni siquiera lo han contratado, y es un tema pues que tiene que estar absolutamente a la mano y tiene que estar contratado. Y además hay una cosa que consideramos es muy importante dentro de esta directiva
ministerial número 05, y es que ellos van a medir el tema de acceder a la presencialidad a partir del 15 de julio con algo que ellos llaman el índice de resiliencia epidemiológica municipal, que lo llaman el IREM. Y ahí hay aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta. Uno, ¿cuál es el avance en las coberturas de vacunación contra el COVID? Lo segundo, dentro de ese índice del propio ministerio, que lo incluye en la directiva ministerial 05, es la capacidad del sistema de salud en el territorio. Lo otro es que tanto las EPS como el gobierno le debe dinero a los hospitales públicos. Por ejemplo, en el caso de los hospitales, de los 25 hospitales públicos de primer nivel en Caldas, las EPS le deben 31.000 millones de pesos. Y todas estas deudas a corte del 31 de marzo son, por supuesto, por atención en el tema de COVID. Ese es un tema que se tiene que mirar. Hay que mirar también dentro de ese índice qué tantos testeos estamos haciendo. Y también hay que mirar lo que ellos llaman los estudios de seroprevalencia, que permita indicar cuánta gente ha sido contagiada y a la par saber de eso cuántos han podido desarrollar anticuerpos, que permita saber el grado de inmunidad que ha desarrollado Manizales y en general el departamento. Es decir, este tema de la presencialidad, como la plantea el gobierno, hay que revisarla con todo el juicio del caso. Es decir, hay que plantear las condiciones internas de las instituciones y las condiciones también externas. Es decir, en esto no vamos a caer en el matoneo en el que nos ha impuesto el gobierno nacional con respecto a que se debe ingresar en presencialidad, con una claridad: es que el magisterio no ha dejado de trabajar en este tiempo, inclusive ha trabajado 2 o 3 veces más su jornada, porque así ha sido el tema de la virtualidad. Entonces nosotros decimos a padres de familia, a estudiantes y a docentes que vamos a exigirle a las secretarías de educación, vamos a exigirle al gobierno departamental y municipal que ejecute los recursos del FOME, que permita garantizar evidentemente todas las condiciones que permitan el retorno seguro a clase, porque además los padres de familia van a tener que decidir si en estas condiciones, en estas cifras tan alarmantes, van a enviar a sus hijos o no los van a enviar, y eso también va a crear una dificultad, por ejemplo, para los docentes, que van a planear unas actividades para presencialidad, otras para virtualidad, lo cual en la práctica termina atrasando el proceso educativo y además aumentando las jornadas laborales de los docentes. Y segundo, como lo plantea el anexo 6, en algo que ha desconocido el gobierno municipal y el gobierno departamental, es que tiene que haber una verdadera política en cada institución educativa de seguridad en el trabajo. Y eso es una cosa que no cumplen, y necesitamos que efectivamente, como lo plantea la resolución, también esté plasmado a la hora de dar la orientación de presencialidad a partir del 15 de julio. Volvemos a retomar el editorial en esta oportunidad con el vicepresidente de la organización sindical, Héctor Fabio Rubio. En los 2 últimos meses se ha podido evidenciar la crisis de la institucionalidad de nuestro país. El gran paro nacional convocado a partir del 28 de abril desnudó y dejó al descubierto la gran debilidad y la poca credibilidad que tienen los organismos de control, sobre todo la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la misma Fiscalía, que en el marco del paro nacional brillaron por su ausencia. Y sobre todo aquí hay que resaltar algo, y es el papel que la Defensoría del Pueblo siempre históricamente ha jugado como garante de la ciudadanía, y sobre todo en lo que ha tenido que ver con la protesta social. En este caso, en el paro nacional que inició el 28 de abril, la Defensoría del Pueblo brilló por su ausencia y se mostró de una manera políticamente acomodada al gobierno nacional, y dejó a los manifestantes, especialmente a los jóvenes, a la deriva, y sobre todo a la deriva y a la disposición de los grupos de ataque delincuenciales paramilitares que en las ciudades atacaron a la protesta social. Lamentable, esta semana sale la encuesta de Atesco, donde no solamente dice que el presidente Duque tiene el peor índice de aceptación del pueblo colombiano que ningún otro presidente en el país ha tenido. Esto también lo acompañan los organismos de control, la institucionalidad
que muestra los peores índices de aceptación de los organismos de control ya mencionados. Pero vuelvo y reitero aquí, lo más lamentable es el papel de la Defensoría del Pueblo, que en el marco de la protesta dejó a disposición de los grupos de ataque delincuenciales a la protesta. Esto se suma a un factor lógicamente muy claro, y fue la manera como el gobierno enfrentó la situación. Dejó que el país se incendiara, su estrategia de dejar incendiar el país, pues ahí está el resultado de un gran nivel de asesinatos, más de 75 asesinatos, 47 de ellos a manos de la fuerza pública, y lo más duro es la impunidad que se está presentando en el marco de estas investigaciones. También hay que decir frente a esto que las realidades que está viviendo el país, las realidades frente al tema de las negociaciones, frente al tema de la credibilidad, hay que sumarle a esto lo que tuvo que ver con el Congreso de la República, que también sale mal librado en el marco de esta pandemia, donde no tiene presencialidad y en cambio sí cerró su etapa aprobando una serie de reformas, una serie de proyectos en contra del pueblo colombiano. Con esto decirles que debemos estar muy atentos y sobre todo hacer ese cobro político. Nosotros los maestros, las movilizaciones sociales, lógicamente tienen carácter político, y nosotros ese cobro político lo tendremos que hacer en las elecciones del próximo año para el Congreso y para la presidencia. Decirles también que la Junta Directiva de Educadores Unidos de Caldas está siempre atentos, y en este caso puntual estamos muy atentos a la negociación que se está llevando a cabo entre FECODE y el Ministerio de Educación, pero también con la mesa sectorial, con los estatales, para lo que tiene que ver con el incremento salarial y otros aspectos adicionales. Desearles, compañeros, un feliz día, y estamos atentos a las disposiciones de la negociación del pliego de peticiones. Recuerden que tenemos redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, nuestra página web www.educal.com.co, también el correo electrónico educal@une.net.co para sus comentarios y sugerencias. Mientras tanto, feliz comienzo de semana. Tiempo de cambio.